poder asistir por alguna fuerza mayor, verdaderamente fuerza mayor, por favor avise a Evelyn, que es la persona que nos está ayudando. Muy bien, con esto en mente vamos entonces al libro de Génesis. Si usted me acompaña, Génesis en el capítulo 1, estaremos allí compartiendo unos versículos desde el capítulo 1, versículo 26, hasta el versículo 4 del capítulo 2. Cuando usted lo tenga, se puede poner sobre sus pies y no hay nada que se lo impida, como tenemos por costumbre hacerlo para honrar la palabra del Señor. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el verso 4 del capítulo 2. Y dice así la escritura. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, es la palabra del Señor. Y vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. En verdad, gracias, Señor, por tu palabra. En verdad, gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, tú eres fiel. Señor, tú nos has sostenido, como dice tu escritura, el universo es sostenido por el poder de la palabra de Jesús. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor, confiados en el sacrificio de Jesús, pero también a presentarnos con una disposición correcta, Señor. A presentarnos, Señor Dios Todopoderoso, con la actitud correcta frente a la exposición de tu palabra, mi Rey. Que todos podamos recordar que no se trata de las palabras de un hombre, sino que se trata de tu palabra, y por lo tanto es perfecta, Señor, y es poderosa y es verdad para cambiar los corazones, para exponer los pensamientos más íntimos de cada uno de nosotros. Señor, juntos confesamos, mis hermanos y yo confesamos, Señor, que yo no estoy, Señor Dios Todopoderoso, cualificado, Señor, para hacer esta labor, porque no hay ningún hombre que sea digno. Señor, porque tengo dificultades y falencias, Señor, espirituales, intelectuales, porque ¿quién puede conocer la mente del Señor para instruirlo? También, Señor, físicas, pero nuestra confianza, Señor, no está en el hombre que está predicando, sino nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, en tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tomes las palabras imperfectas que puedan salir de mi boca y las lleves a cada corazón de manera perfecta, Señor. Las siembres allí y hagas que produzcan fruto abundante para gloria de Cristo Jesús. Que aquellos que están en este lugar y aún no son salvos puedan venir a salvación. Que tú salves para la gloria de Cristo Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nuestro pasaje
es la continuación de lo que estuvimos estudiando el domingo anterior, donde vimos básicamente el relato de los 5 primeros días. Y es importante que podamos recordar que el objetivo de Moisés al escribir acerca de esos primeros 5 días no era solucionar preguntas de ciencia, no era solucionar preguntas acerca del origen de la humanidad, sino que había un propósito mucho más importante para la audiencia original, para los israelitas que estaban allí a punto de entrar a la tierra prometida, y era ayudarles a ver la necedad de tener ídolos, la necedad de estar adorando las criaturas, y poderles recordar que lo que ellos necesitaban no era más fe, sino necesitaban tener una visión más clara, más grande del Dios al que nosotros adoramos. Y con eso en mente podemos comenzar a avanzar en nuestro texto pensando, hermanos, cómo Moisés les está comenzando a contar ahora lo que tiene que ver con la creación del hombre. Pero en esta porción el énfasis no va a estar en el hombre o lo que Dios hace con el hombre de manera puntual, sino que sigue estando del lado de quién es Dios y de lo que Dios hace. Así que si usted se da cuenta, en esta porción el hombre sigue siendo un sujeto pasivo. El hombre no está haciendo absolutamente nada. El hombre sigue simplemente siendo objeto del accionar de Dios. Y básicamente lo que nos recuerda esta porción es que Dios ha creado como su reino, ha puesto ya la tierra en orden, ha separado las aguas, ha separado luz de la oscuridad, ha puesto las lumbreras, y ahora Dios lo que va a hacer es establecer su dominio. Una de las cosas importantes que tenemos que recordar es que Génesis nos está ayudando a entender que hay un rey que ha creado un reino y que ahora va a crear súbditos para su reino con un propósito particular. Los israelitas estaban en la tierra, cerca de la tierra prometida, pero ellos necesitaban recordar quién era Dios y por qué ellos estaban allí, cuál era el propósito con el que ellos estaban allí. Y básicamente el hombre es creado para ser un recordatorio de la presencia del rey. Para ellos eso era algo muy sencillo de entender, porque en los tiempos antiguos, y aún todavía lo podemos ver en algunos momentos modernos, los reyes que están reinando sobre mucho espacio, sobre imperios vastos, tienden a levantar imágenes, estatuas de ellos mismos para que la gente que vive en esos lugares pudiese recordar que había un rey que gobernaba sobre ellos. Y eso es básicamente lo que Dios pretende hacer con la creación del hombre. Dios crea al hombre para gobernar la tierra. Es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. No para gobernar los ángeles o los demonios, no para gobernar el sol, la luna, las estrellas, porque el dominio del hombre en representación de Dios está limitado a la tierra, las cosas que están en nuestra tierra. Y de hecho es absurdo al pensar en esto, que las estrellas, porque no están dentro de nuestra esfera de gobierno, nos gobiernan. Los que creen en la astrología, pensando que si Júpiter se acaba de alinear con Saturno y Venus se atravesó, ese día le va a ir como perro en misa, como decimos aquí. O que si la luna salió de este lado y el sol brilló suficiente, ese es el día adecuado para que tú consigas trabajo. Hermanos, nuestro destino no depende de los astros celestiales. Nuestro destino depende del Dios que creó los astros celestiales. Y eso es un recordatorio importante. Ahora bien, los israelitas también necesitaban entender y recordar que al ser puestos para gobernar sobre la tierra, era absurdo estar adorando las cosas que Dios había creado. Ellos no deberían estar adorando la creación, pero Éxodo en el capítulo 32 nos deja ver algo que estudiamos hace 8 días, cómo los israelitas, a pesar de haber salido de Egipto no había salido de sus corazones. Y no bien Moisés se demora un tiempo con el Señor en la cima del monte Sinaí, y ellos levantan un becerro de oro y dicen: aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Así que en lugar de disfrutar la creación, de gobernar sobre la creación,
terminan adorando la creación. Además de eso, los israelitas no hallaban descanso, reposo en el Señor, sino que hallaban descanso en Egipto, porque dicen deberíamos volver a Egipto. Hallan descanso en los poderosos, en los ídolos fabricados por sus propias manos y en ellos mismos. Eso es lo que Moisés nos está relatando, nos está apuntando hacia esa audiencia original. Y entonces tú te puedes preguntar, ¿qué tiene eso que ver con nosotros en la mañana de hoy? Yo no era parte de esa gente terca en el desierto. ¿Qué tiene que ver esto de la imagen de Dios? Porque si prestaste atención al texto, la palabra, la imagen de Dios es constantemente repetida. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. Y básicamente lo que Dios está diciendo es que crea al hombre a imagen de Dios. Y entonces yo quiero que nos hagamos una pregunta. Al pensar en las personas que tienes sentadas a tu alrededor, tú puedes pensar en ellos y decir, cuando yo veo a esta persona, yo realmente estoy viendo la imagen de Dios. Este hermano, esta hermana, realmente yo los veo y digo, wow, Dios, así eres tú. ¿Alguien puede pensar eso? No responda, simplemente diga así rápido con los ojos si sí o si no. Pero más aún, quisiera que se preguntara, ¿crees tú que las personas incrédulas con las que trabajas, las personas incrédulas con las que estudias, las personas incrédulas con las que vives, porque tal vez en tu casa hay incrédulos, pueden verte a ti y mirar tu carácter y decir, Él refleja a Cristo Jesús, Él refleja a Dios? ¿Estás seguro de que todas las personas a las que preguntamos acerca de tu testimonio de vida, tu testimonio cristiano, diría, ese es un fiel reflejo de lo que Dios quiere para el hombre? Y si la respuesta, en muchos casos, como en mi propio caso, yo podría decir, bueno, la verdad es que la mayoría del tiempo no es así. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos reflejando la imagen de Dios? ¿Por qué hay tantas personas, y lógicamente es su terquedad involucrada allí, pero por qué tantas personas dicen, yo no quiero ir a una iglesia cristiana porque son puros hipócritas? Gente que dice que hace muchas cosas pero no hace nada. Yo lo veo cómo trata a la esposa, yo lo veo cómo trata al jefe, al subalterno, yo veo cómo le habla al mesero en el restaurante, yo veo la manera en que mira a la vecina, yo veo cómo está allí comprando cosas que no debería comprar o viendo cosas que no debería ver. Y entonces algunos dicen, bueno, yo no quiero ir. Y como dice la escritura, por causa de esto el nombre del Señor es blasfemado en medio de los incrédulos, en medio de los gentiles. Pero hermanos, esa triste realidad que muchas veces vemos no niega la verdad del argumento de este texto, y es que los cristianos somos creados a imagen de Dios para la gloria de Dios. Yo quiero volver a repetirte esto. Los cristianos somos creados a imagen de Dios para la gloria de Dios. Y tal vez tú digas, pues bonita imagen la que tengo al lado, bonita imagen con la que vivo, bonita imagen la que veo cuando miro al espejo frente a mí. Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a ver cómo es que eso es verdad y qué deberíamos hacer. Vamos a ver 3 puntos. Lo primero que Moisés nos deja ver aquí es una imagen gloriosa. Luego veremos un propósito glorioso y por último veremos un reposo glorioso. Así que vayamos a nuestro texto, versículo 26 y 27, dice, entonces Dios dijo. Nuevamente tenemos este patrón, Dios dice algo y ¿qué sucede? Se hace. Yo quiero que entiendas esta verdad, porque el autor está dejando la creación del hombre en último lugar, pero recuerda que cuando Moisés escribe, ya el pecado entró. Moisés está liderando un pueblo terco. Moisés está liderando un pueblo pecaminoso, pero va a establecer este patrón. Dios inspira a Moisés a que entiendan este patrón. Dios dijo que haya luz y que se separe la oscuridad. ¿Y qué sucedió? Se separaron. Dios dijo que se separen las aguas, se separaron. Dios dijo que haya y hubo. Y entonces tenemos nuevamente este patrón. Dios dijo
Y es lo que dice el versículo 26. Hagamos a los seres humanos. Hay un detalle precioso y es que hasta este momento Dios dice que haya y que produzca, pero ahora dice hagamos. Hay una palabra distinta aquí, hay una intencionalidad diferente y aunque lógicamente el hombre hace parte de la creación por la palabra de Dios, Dios utiliza algo distinto aquí y es que ya no utiliza el verbo simplemente que haya y que aparezca. Dios podría haber dicho que de la tierra se levante el hombre y el hombre aparecería, pero Dios aquí dice hagamos. Y en el capítulo 2 lo vamos a ver que Dios moldea al hombre, Dios lo diseña tal cual como el hombre es. Hagamos al hombre, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. La escritura dice aquí, en esta versión, para que sean como nosotros, pero quisiera leer contigo Biblia de las Américas y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y eso es lo que significa aquí en esta versión, para que sean como nosotros. Esta semejanza apunta al carácter de Dios. No apunta entonces si Dios es alto, bajito, si Dios es blanco, moreno, amarillo, azul, si Dios es de ojos claros o de ojos negros, de pelo lacio, de pelo churco. ¿Cómo es Dios así? No es en esa semejanza porque Dios es espíritu, ¿de acuerdo? Es en el carácter de Dios que somos hechos a su imagen y semejanza. A nuestra imagen, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Hay una cosa interesante, es que el hecho de que el hombre sea hecho a imagen de Dios está estableciendo la primera verdad. El hombre es creado para la gloria de Dios. La imagen que el hombre tiene es una imagen gloriosa, no por el hombre, sino por a quien está reflejando el hombre. Eso es interesante, hermanos, porque nos ayuda a entender que sobre toda la creación, el hombre es como la cereza del pastel. El hombre es como lo último que Dios crea y el hombre es el único que refleja o que tiene la imagen de Dios. Eso significa que el hombre es más valioso que cualquier gato, que el hombre es más valioso que los perros. Y tal vez alguno ya está arrugando la cara y dice, no, que mi perro es más valioso que varios hombres que conozco. Tal vez esos hombres no reflejan completamente la imagen de Dios, como tú y yo tampoco lo hacemos, pero intrínsecamente, solo por el hecho de que Dios dice que la humanidad es creada a imagen de Dios, eso se conoce en doctrina, imago Dei, la doctrina y la imagen de Dios. Todo ser humano tiene una valía porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Eso incluye a tu jefe. Eso incluye a tu suegra. Eso incluye a la persona que te hace a veces la vida cuadritos. Tiene la imagen de Dios. Fuimos creados para reflejar su gloria. Ahora, varias cosas vemos acá. Lo primero es que la palabra imagen en el libro de Pentateuco se vuelve a utilizar para hablar de ídolos. Entonces entendemos por qué Dios prohíbe a los israelitas levantar imágenes de Dios. Porque Dios ya había creado una imagen suya. Es decir, cuando nosotros vemos a los seres humanos, los israelitas debían ser recordados de que cada ser humano era una imagen de Dios. Ese solo punto tiene un propósito y es Dios está estableciendo su dominio sobre la creación al poner imágenes suyas alrededor de la creación. Eso es lo que tenemos que entender. No se trata de nosotros, no se trata de cuán buena gente somos, de cuán valiosos somos, sino que cada uno de nosotros fue creado en este texto para mostrar o recordar a los otros que hay un rey. Para recordar que esta creación no apareció de la nada, sino que Dios es el creador, Dios es el rey y Él está estableciendo. Ahora, otra cosa que el texto enfatiza, el versículo 27, es que somos creados. Los animales fueron creados, las plantas fueron creadas, el sol fue creado, las estrellas fueron creadas, pero tú y yo también somos criaturas. Nosotros no estamos por fuera de la esfera de la creación y eso es algo que nos ayuda a entender nuestra realidad.
Pero amados hermanos, y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que yo sea un portador de la imagen de Dios? Cuando yo pienso en estas personas que tal vez vienen a la iglesia o tal vez no vengan a la iglesia, digo, pero ¿cómo es que nosotros, y especialmente después del pecado, podamos seguir reflejando la imagen de Dios? Bueno, una de las cosas que tenemos que recordar es que esa es una de las tareas que el Señor Jesucristo lleva a cabo, porque cuando Él se encarna, lo que Cristo hace verdaderamente es mostrarnos la imagen perfecta de Dios, porque Él es Dios, pero como hombre, Él nos deja un ejemplo y nos capacita para que aún a pesar de nuestro pecado, nosotros podamos reflejar la imagen de Dios. Es una de las cosas más maravillosas y que tiene que ayudarnos a pensar que también estamos llevando a cabo la tarea de ser la imagen de Dios en la tierra. Porque tú tienes una misión. Yo tengo una misión. Nosotros hemos sido creados, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para que ahora el mundo pueda mirar la iglesia y decir, oh, así es Dios. Y el mundo sea recordado de que hay un rey, de que hay un dueño del universo. Y tal vez tú digas, bueno, no, yo no creo que nosotros tengamos esa tarea tan grande o que podamos reflejar esto, pero es que no es un proceso de un momento a otro, sino que gradualmente vamos pareciéndonos más y más al Señor. Rápidamente puedes ir en tu Biblia, Colosenses capítulo 3, para que esta verdad pueda penetrar tu corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a quién, ¿qué dice su Biblia, hermano? A Él. La escritura neotestamentaria, por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, nos hace un llamado, amado, pero si tú te das cuenta, esto es un imperativo, está diciendo tú tienes que revestirte de esa nueva naturaleza y a medida que vas conociendo más y más al Creador. ¿Y cómo conoces más y más al Señor? La primera manera de hacerlo es con este libro. Aquí está la revelación de Dios. Por eso tú no puedes estar pensando y te ayuda a cambiar la manera en que hacemos las cosas, en hacer un devocional para que simplemente tus papás no te regañen, para que tu esposa no te diga cosas, para que el líder del grupo no te pregunte y tú quedes mal, sino que a medida que conoces a Dios hay un propósito. ¿Y cuál es? Que te parezcas más a Él. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esto es increíble. Porque está diciendo que tú y yo estamos siendo transformados para parecernos más y más a Cristo, más y más a la imagen de Dios. Esto es un propósito, esto es una cosa maravillosa. Somos imagen de Dios, amados hermanos. Cristo no simplemente nos rescató de la muerte, fue a la cruz no solamente para llevarnos al cielo, sino para que mientras Él regresa, Él está coronado en el cielo, nosotros ahora en la tierra estamos llevando a cabo esta tarea que Adán y Eva tenían. La razón por la cual Dios crea la humanidad, llenar la tierra de su imagen, ahora se cumple a través de la iglesia. Cada cristiano, cada creyente tiene esta responsabilidad, tiene este llamado, pero yo quiero y espero que tú lo puedas ver, tiene este privilegio. Porque es un privilegio que la Escritura diga que a medida que nos vamos haciendo más y más parecidos a Él, somos transformados a su gloriosa imagen. Efesios capítulo 4, versículo 15. Mira el apóstol Pablo cómo presenta aquí. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Dice en Efesios capítulo 4, 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza
de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y hay muchos textos más. Mi propósito, hermano, es que tú puedas ver en la mañana de hoy que fuiste redimido, comprado por la sangre de Cristo para poder ser reflejo de la gloria de Dios. Y que cuando la gente te mira y dice, yo no puedo ver el carácter de Dios allí. Cuando las personas dicen, ¿sabes qué? Tú eres la causa por la cual yo no voy a la iglesia. Tú eres la razón por la cual yo no quiero seguir a Cristo. No es simplemente para decir, es que tu corazón está endurecido. Sí. Es una verdad, pero la iglesia no debe conformarse con un estándar más bajo que el que Cristo ha puesto. Vivimos en un momento, tú y yo hemos sido puestos en un momento donde las doctrinas de la gracia, que son un regalo, que son verdad, que yo me gozo en esas doctrinas, saber que mi salvación es solo por gracia, saber que mi salvación y mi posición en Cristo es solo por un regalo que el Padre nos ha hecho a través del Hijo, solo por la fe en Jesús. Vivimos en un tiempo de individualismo. Vivimos en un tiempo donde todo está centrado no en la gloria de Dios, sino en nuestro beneficio personal. En donde yo me siento y digo muchas veces, al final la salvación no la voy a perder. La salvación es por gracia. Entonces no importa cómo hable, entonces no importa cómo mire, no importa cómo contesto. Bueno, hermano, estos textos te están diciendo algo diferente, porque a través de Cristo, el propósito con el cual Dios crea a Adán, la razón por como Dios crea a Adán, es restaurada. Primero, en Cristo Jesús. Porque tal vez tú digas, pero si el Padre me ve así, ¿me va a desechar? Respuesta, no. Porque cuando el Padre te ve a ti, antes de verte a ti, ve a Cristo. Y Cristo es la imagen perfecta de Dios. El Padre te aprueba porque primero tú estás en Cristo, pero luego de esa verdad tú sigues viviendo aquí. Y aquí tú y yo tenemos una tarea. ¿Cuál es la tarea? Reflejar la gloria de Dios. Reflejar la imagen de Dios. Nuestra manera de vivir debe testificar al mundo que hay un rey. Nuestra manera de vivir debe testificar al mundo que el Señor un día volverá para juzgar. Al mismo tiempo, esto nos introduce en el segundo punto, que es el propósito glorioso. Fuimos creados como imagen de Dios, así que tienes una tarea. Somos como embajadores que Dios ha puesto de su reino en medio de este mundo pecaminoso. Pero luego tenemos de los versículos 28 al 1 del capítulo 2, el propósito por el cual Dios crea al hombre. Hay un propósito. Tú no fuiste puesto acá simplemente para ver cómo te va. Tenemos varias cosas. Número 1, establecer el dominio de Dios sobre el mundo al llenar el mundo de la imagen de Dios. Voy a repetir esto. Establecer el dominio de Dios sobre el mundo al llenar el mundo de la imagen de Dios. Esto es lo que dice aquí el versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces Dios lo que hace es decirles, ustedes van a tener hijos, para que entendamos de qué está hablando acá, cómo Adán y Eva iban a llenar la tierra teniendo hijos. Por eso Dios en el capítulo 2 los casa. Vemos este primer matrimonio y ellos tenían la tarea de tener hijos y llenar toda la tierra. No se iban a quedar en un solo lugar, sino que iban a llenar toda la tierra de otros hijos, que iban a tener otros hijos para que toda la tierra estuviera llena de la imagen de Dios. Es decir, la gloria de Dios. Iban a reflejar la gloria de Dios por todo lugar. Ellos deberían cumplir ese propósito, pero antes de tener su primer hijo, según el capítulo 3 de Génesis, han pecado. Y entonces los primeros hijos de Adán y Eva, vemos que no todos están cumpliendo ese propósito. Y tal vez tú digas acá, ok, entonces lo que yo tengo que hacer es tener hijos. Pero ¿qué sucede con las parejas, por ejemplo, que son estériles? ¿Qué pasa con los matrimonios que no pueden tener hijos? Y entonces algunos responden, pues hay que adoptar. ¿Qué pasa con los que no pueden adoptar? Porque no tienen el dinero suficiente, no tienen las cosas que el gobierno pide para darles un niño en adopción. ¿O qué pasa con los solteros?
Estaríamos diciendo que un soltero nunca podría cumplir con ese propósito. Ellos tenían esa tarea, pero nosotros ahora vemos ese propósito cumplido a través del discipulado de los hijos espirituales que Cristo está engendrando con la iglesia. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan se nos deja ver que estos hijos de los que Dios está hablando no nacen de la iniciativa o la pasión humana. Acompáñame rápidamente a Juan 1 para que puedas ver con claridad esto que te estoy diciendo. Juan capítulo 1. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Interesante, porque Juan en su primer capítulo está tocando o está trayendo vocabulario de Génesis 1. Al principio dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Pero luego nos está hablando otra vez de nacimiento y de hijos. ¿Por qué razón? Porque Juan está llevando todo este vocabulario, todo este propósito de Génesis 1 y lo está viendo consumado en Cristo y la iglesia. Eso es lo que tú y yo necesitamos entender en la mañana de hoy, que tú haces parte del cumplimiento del propósito de Dios con la humanidad. Al unirnos a la iglesia, al estar en la iglesia, podemos ver cómo Dios sigue llenando la tierra de hombres y mujeres hechos a su imagen. Ya no, como Juan lo especifica, no por la iniciativa humana, no por la pasión humana, es decir, ya no son hijos de un matrimonio que tiene relaciones íntimas, sino que ahora es hijos espirituales. Personas que vienen a la salvación por la obra de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, pero en el seno de la iglesia. Nosotros ahora hemos recuperado ese papel. La iglesia está llevando a cabo esa tarea que Dios encomendó a Adán y Eva allí en Génesis 1. Eso significa, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que pensar ¿cómo estamos llevando a cabo esa tarea? Número 1, para los padres. Eso significa que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos para que ellos reflejen el carácter de Dios. No podemos comprar las ideologías del mundo, sino que tenemos que criarlos, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 6. Hablarles del Señor, ¿en qué momento? En todo momento. En la entrada, en la salida, en el camino, en la casa, al levantarse, al acostarse. Tenemos una responsabilidad todavía, los que Dios les ha dado el privilegio de tener hijos, de discipular estos hijos para que reflejen en su carácter la imagen de Dios. Pero los que no tienen hijos físicos, ¿cómo lo hacen? Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice además? Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y tengan por seguro esto, que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Mi amado hermano, nosotros como cristianos estamos cumpliendo con ese propósito al discipular a los nuevos hijos de Dios. Cuando Dios salva a alguien, cuando el Señor salva a una persona, este nuevo creyente, según palabras de Pablo y de Pedro, son bebés espirituales, alimentados únicamente de leche, pero los otros hermanos mayores, ¿qué tarea tienen? Ayudarle a crecer, ayudarle a madurar en la fe, enseñándole cómo se vive para reflejar la imagen de Dios, a enseñarle a romper con los patrones de su vieja naturaleza y revestirse de la nueva naturaleza para que ahora en su casa, para veces sea el único convertido en su casa, su familia de sangre pueda decir: tú ya no eres el mismo. Para que en su trabajo le pregunten: ¿qué te pasó?
Y déjame decir algo aquí, porque tal vez hayan personas en este lugar que creen que son creyentes, pero no lo son. Si tú eres el único cristiano en tu círculo y nadie ha visto un cambio en ti, lo más probable es que tú no hayas nacido de nuevo. Pero dejando eso de lado, necesitas entender que tienes que madurar. Hebreos capítulo 4 nos llama a madurar, a crecer. Dice el autor de Hebreos, ustedes ya deberían estar enseñando a otros, pero tenemos que seguir enseñándoles las cosas básicas. Bueno, es tarea de los cristianos discipular a los cristianos. En Efesios 4:14, ¿cómo se logra? 4:15, ¿cómo es que vamos pareciéndonos más y más a Cristo? Según el autor del capítulo 4, edificándonos los unos a los otros. Así que tenemos una tarea. Es muy triste. Es muy triste pensar que muchos creyentes piensan, bueno, ustedes no, ustedes son muy santos, pero en otras iglesias donde he ido a predicar, tampoco allá en Raleigh, ustedes también son santos, tampoco en Abilene, ustedes también son súper santos, pero otras iglesias que piensan que la tarea del discipulado es únicamente para los pastores. Que piensan que la tarea de estar exhortando, animando, consolando, viviendo juntos es de los pastores. Para eso los tenemos, para eso les pagamos. Pero no es lo que dice la Escritura. Tú tienes una responsabilidad y es llenar la tierra de la imagen de Dios. ¿Cómo? Discipula a las personas que están a tu alrededor. Ahora, al mismo tiempo, el texto dice que tienen una tarea y es gobernar. Es interesante porque a la única parte de la creación a la que Dios le entrega la tarea de gobernar es a los hombres. Dice, ellos reinarán, en el versículo 26. Luego en el 28 dice, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales que corren por el suelo. Adán y Eva, o los seres humanos, fueron creados para gobernar como una suerte de virreyes. Esa sería la mejor palabra, son virreyes. Están allí con autoridad, pero su autoridad no proviene de ellos, sino que su autoridad proviene ¿de quién? Del gran rey, del Dios creador del universo. Y ellos ejercen esa autoridad bajo la autoridad de Dios. Pero en lugar de estar gobernando la creación, lo que encontramos con los israelitas y con la humanidad en general es que ellos están adorando la creación. Se les llamó a gobernar sobre las vacas y ¿sabe qué hacían los egipcios? Adoraban las vacas. Y aún tenemos hoy culturas que lo hacen. Aprendíamos en la maestría esta semana y le doy el crédito al pastor Dwayne, que nos ayudaba a entender por qué Dios le prohibió a los israelitas comer cerdo. Y entonces lo que quedaba en el menú prácticamente eran las vacas. Y una de las razones precisamente era que les estaba enseñando, las vacas no se adoran, se comen. Ellos adoraban vacas. ¿Ahora qué van a hacer? Comer vacas. Y para ellos al principio, yo sé como extraño, me estoy comiendo a mi Dios. ¿Qué está pasando aquí? Era su ídolo. Pero ahora se lo van a comer. Dios está poniendo las cosas en su lugar y nosotros tenemos que entender esto. ¿Cómo vivimos este propósito? Disfrutando y gobernando sobre las cosas que Dios nos ha dado, no adorando la creación. Y tú puedes pensar, bueno, yo nunca he adorado una vaca, yo nunca me he postrado delante de una oveja, pero hermanos, tenemos idolatría por los animales. Vivimos esta mañana leí una noticia de un perro al que acaban de contratar en Portugal. Literalmente, el perro está en la foto poniendo la garra sobre el contrato, con el nombre del perro, contrato a término indefinido para asegurar que no lo puedan despedir. ¿Qué está pasando? Adoramos los animales. Como lo he dicho en otras ocasiones, ustedes no, pero gente que le celebra el cumpleaños al perro y le ponen el gorrito y le cantan el happy birthday al perro. Y si yo fuera perro, yo diría, ¿qué están haciendo? Ponqué, fotos, una cantidad de cosas. Es tremendo. Le invierten más dinero a los animales que lo que estarían dispuestos a invertir en los seres humanos.
Somos idólatras, adoramos la naturaleza, como lo veíamos hace 8 días, abrazando árboles. Pero tal vez aquí digas, no tengo ni mascotas ni matas por eso, porque yo no soy un idólatra. Pero adoras personas, adoras a tus hijos, idolatras a tus hijos, idolatras tu cónyuge. Dices, si mi esposo se va, si mi esposa se va, yo no concibo la vida. Si mi hijo le pasa esto, yo no podría seguir viviendo. Adoras a las personas famosas y entonces te sabe. No pruebo aquí. Te sabes la fecha de cumpleaños, la comida favorita, el color favorito, con quién se casó, de quién se divorció, cuántos hijos tiene, de los actores, de los artistas. Pero te decimos, mira, y como Nahum, ¿quién? Está bien, vamos a estudiar a Oseas. ¿Osea qué? Sabemos más la vida muchas veces de la gente que vemos como, wow, ¿quién fuera como él? ¿Quién fuera como ella? ¿Por qué? Porque somos idólatras. Perdemos el propósito. Adoramos las cosas. Dios nos dio las cosas para gobernar, reinar sobre ellas en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces caemos muchas veces en adorar las cosas. He visto gente llorando a moco tendido porque se le perdió el celular. Porque el celular se le bloqueó y no hallan su vida sin el celular. ¿Qué pasa? Se le daña algo en la casa y se acabó el mundo. Es bueno cuidar las cosas, disfrutamos de lo que Dios nos dio, pero no debemos adorar esas cosas. Esas cosas fueron dadas por Dios para nuestro disfrute. Fueron dadas por Dios para mostrar que Él es un proveedor, Él es fiel, Él es generoso. Pero hermanos, no debemos adorar nada de lo creado porque hay un solo creador. Amén. Ese es un punto que lo hacemos. También nosotros mostramos este propósito, lo cumplimos, entendiendo que el trabajo no es un castigo. Adán tenía que gobernar, Adán tenía que reinar. Eso es un trabajo. Él tenía que estar encargándose de las cosas. El hombre fue creado por Dios para que al trabajar refleje la imagen de aquel que trabajó por 6 días en crear y sigue trabajando para sustentar y sostener, porque todo es sustentado por Dios. Dios nunca deja de trabajar. En el 7º día Jesús estaba con sus discípulos, habían recogido espigas y le dicen los fariseos, ¿por qué están violando el 7º día? Y dijo, el Padre en ese momento trabaja. Mi Padre en el cielo está trabajando en el 7º día. Entonces entendemos que el trabajo es algo bueno. ¿Y qué significa eso? Hermano, las empresas deberían estar llamando a las iglesias a pedirle gente para trabajar. Si nosotros entendiéramos que hemos sido puestos por Dios en la iglesia para reflejar la gloria de Dios, todo empleado cristiano debería ser el mejor empleado. No estoy diciendo el más dotado. Los dones son cosa de Dios. Las capacidades son soberanía de Dios. Pero no deberían echar a ningún cristiano por irresponsable. No deberían quejarse de los cristianos por perezosos, por no ser confiables, por decir sí y no cumplir. Por no ser personas que digan, yo estoy poniendo todo mi esfuerzo, pueden confiar en mí, pero no porque yo quiera ganar mucho dinero, sino porque yo estoy reflejando a mi Rey. Yo soy portador de la imagen de Dios. Así que deberían las empresas, yo siempre me he preguntado esto. ¿Por qué las consultoras, las que están buscando empleados, no llaman a los pastores a decir, necesito un contador, necesito un abogado, necesito una secretaria, mándame a alguien de ustedes, los odio, pero son fieles en el trabajo? Qué gente para trabajar bien, qué gente que trabaja con honestidad, qué gente confiable. Bueno, tristemente no siempre estamos viendo eso, pero es una manera en que tenemos que hacerlo. Algunos dicen, yo no me esfuerzo en el trabajo porque yo confío en la provisión de Dios. Eso es pereza disfrazada de santidad. Y cumplimos ese propósito primariamente al ser miembros fieles y responsables en nuestra iglesia local.
Amado hermano, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, a quien Cristo salva, lo pone en una iglesia local, con el propósito de hacerse miembro en esa iglesia local y llevar a cabo el ministerio que Dios le ha encomendado a la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? Tenemos que asegurarnos de reconocer los nuevos cristianos, tenemos que discipular a esos cristianos, tenemos que escoger nuestros pastores, los diáconos, tenemos que proveer económicamente para que la iglesia pueda seguir llevando a cabo su misión. Así que cuando yo cumplo con ese propósito en la iglesia local, estoy cumpliendo con el propósito de llenar la tierra de la imagen de Dios para la gloria de Dios. Así que en este punto quiero hacer un paréntesis. Le voy a hablar únicamente a los miembros de la iglesia, a las personas que no son miembros de la iglesia, los que nos están visitando. Tápese el oído por un momento. No es con usted, es con los miembros reconocidos de esta iglesia local. Si nuestro propósito es cumplir con esa tarea y tu labor como miembro es ayudar a escoger los líderes de la iglesia, es inconcebible que estemos estudiando cómo escogemos diáconos y no haya ni el 20% de los miembros. Es irresponsable. Es decir, no me interesa. Es ser negligente con la tarea que Dios les ha encomendado. Es decir, pastores, encárguense ustedes, y es negar todo lo que decimos creer. Así que, como decía mi profesora de segundo elemental, Genara, al que le caiga el guante. Muy bien, cierro el paréntesis, seguimos con todos ustedes. Tercer punto, un reposo glorioso. Dios no solamente está creando al hombre para hacer imagen de Él, darle un propósito en el trabajo de gobierno, sino que versículo 2 al 4 del capítulo 2 nos hablan del reposo de Dios. Miremos lo que dice aquí Biblia de las Américas, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y en el séptimo día Dios completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El séptimo día, el reposo de Dios se introduce aquí. Y es algo importante porque nos ayuda a entender este patrón de las semanas. 6 días de trabajo, un día dedicado al Señor, un día de reposo. Pero quiero que entendamos esto bien. Cuando la Escritura dice un día de reposo, no está hablando de un día en que no hago nada. Algunos dicen que no van a la iglesia el séptimo día cuando lo ven así, porque es que están reposando del trabajo. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Día de reposo, hermano. Día de reposo. Y su día de reposo es quedarse en la cama acostado, pedirle a la esposa que le pase el control remoto, pedir que le cocinen lo que le gusta. Eso no es día de reposo. El día de reposo no es que Dios haya estado cansado después de 6 días, porque hermanos, Dios no se cansa. La Escritura lo que dice es que Él dejó de laborar y simplemente ve lo que ha creado y está declarando que todo ha sido hecho y que todo lo que Dios ha hecho es bueno, y nos está dando un principio de adoración al Señor. Dios reposa para mostrar que no hace falta nada más. Este séptimo día está introduciendo una verdad importante. La creación de Dios es perfecta. No le falta absolutamente nada más. Dios se hace a un lado y mira y dice, todo es perfecto, todo ha sido terminado, no hay que añadirle absolutamente nada más. Y más importante, Dios mismo es el reposo del hombre. Dios crea este patrón de 6 días y un día de reposo para que el hombre pueda recordar de dónde viene él, para que el hombre pueda recordar que a pesar de que ha trabajado 6 días, él puede trabajar porque Dios ha provisto con qué debe trabajar él, porque Dios le ha dado vida, el aliento de vida para poder trabajar. Todo este tema del reposo está apuntando a que el hombre recuerde y reconozca que hay un rey que ha creado el universo, que Él es un virrey en función de la gloria de Dios y por lo tanto solo en Dios va a hallar su reposo. Dios establece su dominio al hacer que la creación siga funcionando a pesar de que el hombre no trabaje. Piensa en esto.
¿Cuántos de ustedes algunas veces no descansan porque dicen, donde yo no haga las cosas, todo se cae? Si yo no sigo haciendo cosas, esto se va al acabose. Donde yo no me levante, mejor dicho, ¿quién lo hace? Y lanzamos frases que parecen como que somos muy responsables, pero la realidad es que estamos diciendo, no puedo estar seguro de que Dios se encargue de que todo siga funcionando. Pero el reposo apunta a la confianza en Dios. Yo no voy a trabajar, pero todo va a seguir bien. Mira, nuestros corazones son bien particularmente rebeldes y engañosos. Yo tuve que aprender a las malas que la iglesia no dependía de mí. A pesar de que siempre estuve predicando que la iglesia dependía de Cristo, el Señor me dejó ver, llevándome a no poder predicar por varias semanas, a no poder hacer ministerio por varias semanas por razones médicas, que cuando yo estuve enfermo, eso fue hace más o menos unos 10 años creo, y después otra vez, y después fueron varias veces, como que no aprendí, que las veces en que yo no estaba y las semanas en que no podía hacer nada de ministerio, la iglesia crecía más. La iglesia se edificaba más. ¿Por qué razón? Porque no depende de mí. No depende de ti. Es Dios el que lo hace. Tú estás puesto allí como virrey, pero es simplemente la misericordia de Dios permitiéndote hacer. Déjame decirte algo, lo estudiamos hace 8 días, más bien recordártelo. Dios creó el sustento para el hombre antes de crear al hombre. Dios no te necesita. Dios no me necesita, Dios no nos necesita, Dios no requiere de que estemos haciendo y trabajando de un lado para otro para que todo funcione bien. Dios provee, hermanos. El universo está sostenido por la palabra de Dios. Él no nos necesita, pero Él en su gran bondad y en su plan maravilloso, al poner su imagen en nosotros, dice: ustedes van a trabajar para que puedan ver cómo soy yo, pero no porque el sustento de la humanidad dependa de nosotros. Voy a darte un ejemplo usando algo que pasó en mi casa con Sarita. A ella no le gusta que lo cuente, pero lo voy a contar igual. Una vez, ella tenía como 2 años, creo yo, más o menos, y llegábamos al apartamento donde vivíamos en un 4º piso, no habían escaleras, y a ella le gustaba, ella siempre ha sido muy acomedida, le gustaba coger las bolsas del mercado. Pero ese día en particular, las bolsas eran bastante pesadas. Así que yo la vi, yo bajé todo del carro, lo puse ahí junto a la escalera, y ella fue a levantar la bolsa y la vi que no pudo levantarla, pero ella quería ayudar. Entonces yo me quedé mirándola y lo que hice fue levantar la bolsa y levantarla a ella al mismo tiempo. Así que yo llevaba la bolsa, llevaba a Sarita de 2 años, pero ella llevaba la bolsa agarrada. Así que yo subí todas las escaleras, llegamos hasta el apartamento, entré, bajé la bolsa, la bajé a ella, y ¿saben qué hizo ella? Son de esos momentos en que yo te puedo decir que Dios me habló en mi corazón y me dijo: ese eres tú. Cada día que llegas a tu casa y dices: wow, gracias a mí la iglesia siguió otro día. No. Cada vez que llegas y ves la nevera llena y dices: qué buen proveedor soy. No. Cada vez que algo bueno está en tu casa y te sientes como: merezco descansar porque mira cuánto me he esforzado y cuánto he provisto, Dios te dice: no. Dios en su misericordia hace lo mismo que hice yo con mi hija. Te deja llevar la bolsa agarrada, pero el peso lo lleva Él. Mi amado hermano, Dios nos deja participar en el discipulado de su pueblo, no porque de nosotros dependa. Cuando mires a un hermano que tú has ayudado en su discipulado y lo veas que ahora es un ejemplo, un pastor, no digas: qué trabajo he hecho con este hombre. No, Dios te dejó agarrar la bolsa por la mano. Dios es un misericordioso, un Padre amoroso. Amén. Pero sobre todas las cosas tenemos que entender que nuestro reposo no es el descanso, nuestro reposo es Dios mismo. Acompáñame rápidamente, Mateo capítulo 11, versículo 28, me quedan 3 minutos. En Mateo 11, 28 al 29, Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré
descanso, reposo, la palabra original. Yo les daré reposo. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso, reposo para el alma. Mi amado hermano, nosotros cumplimos con este mandamiento, este propósito, este reposo glorioso cuando venimos a Cristo. Y podemos decir, el Señor es mi reposo. La palabra reposo significa que estás relajado. Es una muy buena interpretación de algunos diccionarios de griego. Estar tranquilo y relajado. Estar entendiendo que el día de mañana no depende de ti. Estar entendiendo que las cosas no se mueven porque tú las mueves, sino porque Dios las mueve. Estar entendiendo que tu familia tiene abrigo, techo sobre sus cabezas, no porque tú lo proveas, sino porque Dios a través tuyo lo ha provisto. Entender que tu salvación no depende de qué tan santo seas, sino de qué tan santo fue Cristo y cómo fue Él a la cruz a tomar nuestro lugar. Que Cristo es nuestro reposo, que solo en Él hallamos descanso, que no se trata de estar todos los días despierto hasta la 1 de la mañana para levantarse a las 5 de la mañana porque tengo que proveer mucho más. No, amado hermano, descansamos en el Señor, estamos quietos en el Señor, no nos volvemos laboradictos. ¿Cuántos pierden su salud y sus familias porque dicen tengo que proveer una casa más grande? Sé fiel en lo que Dios te ha dado, y si Dios quiere que tengas una casa más grande, Él te la va a proveer sin necesidad de acabar tu familia, sin necesidad de acabar tu salud, sin necesidad de ser negligente con tus deberes, con la iglesia. No pongas tu tranquilidad y tu confianza en los títulos. Cuando yo tenga ese título universitario, ahora sí se me van a abrir las puertas. No seas necio. Dios te puede abrir las puertas que quiera sin que tú tengas un título. Ahora, si puedes estudiar y graduarte, hazlo. ¡Qué bien! Pero esa no debe ser tu esperanza. No pongas tu esperanza y no digas, tengo ahora sí 2 millones ahorrados, ahora sí estoy tranquilo. Porque si pasa algo, tengo 2 millones. ¡Qué necio eres! Eso se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede proveer como Él quiera proveer. Del cielo cayó maná, hermanos. Pero ya no veo maná cayendo. Cada vez que abres tu nevera, es maná cayendo. Tú solo llevas la bolsa por la mano. Y mucho menos no pongas tu confianza y tu reposo en las personas. El día que me case, ahí sí voy a descansar. No. El día que Él me mire, voy a descansar. No. El día que mi hijo me respete, ahí sí voy a descansar. El día que mi suegra no visite, ahí sí voy a descansar. No pongas tu esperanza en las personas. Pon tu esperanza en Cristo. Solamente en Cristo. Amén. Así que, amados hermanos, mientras reposamos en esa seguridad de Cristo como representante nuestro ante el Padre, aquel por el cual el Padre nos puede ver como santos y perfectos, esforcémonos por reflejar la imagen de Dios a un mundo que desesperadamente necesita verla. Que Dios y no nosotros sea glorificado por nuestra manera de vivir. Que toda persona que llegue a visitar esta iglesia, que comience a asistir a esta iglesia, pueda ver en medio de cada uno de nosotros en esta iglesia la imagen del Dios viviente. No por nuestras fuerzas, sino por lo que Cristo ha hecho. Él es la imagen perfecta, Él cumple el propósito perfecto y Él es el reposo perfecto. A Cristo sea la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en verdad por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque Jesús ha cumplido a cabalidad lo que nosotros no podíamos. Gracias porque Jesús ha conseguido lo que nosotros no podíamos conseguir. Gracias porque en Jesús hemos encontrado el reposo, porque Él perdió ese reposo en la cruz. Gracias, Señor, porque nos has permitido ser parte de tu familia. Ayúdanos a no tomar esto como algo a la ligera. Ayúdanos a darnos cuenta de la necedad de nuestros corazones y que en lugar de adorar la creación, adoremos al Creador.
y que podamos reflejar tu imagen a un mundo que necesita verla. En tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hermano.